Hablamos de nuevo con Pablo Dreisig, que seguimos en Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Pues encantada de hablar contigo y de seguir conociendo más sobre esa controversia, estas discrepancias, estas opiniones en torno a, bueno, al testimonio, a las crónicas de Flavio Josefo y a lo que sobre ellas opinaba Vidal Naquet. Perfecto. Sí, tal cual, como tú dices, en la emisión precedente habíamos mencionado, en realidad la emisión precedente estuvo dedicada a Momigliano, el gran Uh-huh. historiador de las ideas judeo-italiano, y yo había comentado un poco al pasar que había mantenido una discusión, una polémica muy importante porque tenía un peso historiográfico, pero también político, es decir, hablando de la antigüedad, de alguna manera se estaba hablando del presente, ¿no? Con Pierre Vidal-Naquet. En esta discusión, entre estos dos grandes eruditos, y yo diría eruditos y aparte eruditos, personas comprometidas con la política en general y también con las políticas que atraviesan el colectivo judío, ¿no? Los dos con muchos compromisos y con perspectivas diferentes. Y entonces a partir de esto que había sido casi casual, que yo lo comenté, después me di cuenta que podía ser un tema importante para ver la tensión entre el pensamiento, si uno quiere, eh, helénico, griego, romano y el pensamiento judío. Entonces, vamos a presentar a uno de los contendientes, ¿no? En esta polémica muy sofisticada en el mejor de los sentidos, muy sofisticada por su riqueza en contenidos históricos, eruditos, pero como dije también en traer cuestiones del presente. Uh-huh. Pierre Vidal-Naquet fue un gran historiador, sobre todo conocido por ser un helenista, especializado en el pensamiento griego, sobre todo en el pensamiento griego clásico. Nació en la década del 30, y sí recuerdo cuándo murió, nació en la década del 30 y murió en el 2006. Digo que recuerdo porque vino por lo menos una vez a la Argentina y fue muy interesante. O sea, tengo el recuerdo de su visita aquí. Murió en Niza en el 2006. Sus padres, y esto lo comento ahora porque va a estar relacionado con algo que voy a mencionar luego, sus padres fueron deportados, ambos padres, a Auschwitz. Su padre fue una persona conocida, destacada, Lucián Vidal-Naquet, una persona, creo que era un jurista o tenía una profesión liberal, pero era conocido, una familia conocida. Eh, Como dije, era judío, eh, y quería mencionar algo más. Sí, lo que convendría ahora mencionar es las obras de Vidal-Naquet. Las obras de Vidal-Naquet como en el ámbito, en el dominio de los estudios de historia griega, es muy importante, es como mainstream, es como una referencia. Sus publicaciones están casi todas en español, la mayoría. Uh-huh. Un clásico de él es Mito y Tragedia en la Grecia Antigua, que se editó en el 72. Después tiene un libro muy interesante sobre la esclavitud en la antigüedad, que se llama El Cazador Negro. Y luego ya tiene dos textos que yo diría que son fundamentales y que tienen que ver con el judaísmo. Uno es un libro fundamental que se llama Los Asesinos de la Memoria, que es nada más y nada menos que una serie de trabajos, reúne ese libro, una serie de trabajos
que son polémicas durísimas, polémicas demoledoras en contra de lo que se llamó la corriente negacionista, ¿no? Hablamos sobre todo de la negación del Holocausto, pero aparte, concretamente, la negación de la existencia de las cámaras de gas, ¿no? Eh, Sobre todo en la persona, bueno, me voy a atrever a decir un calificativo, ¿no? Pusilánime, de Robert Faurisson, que fue un propagandista, porque no era una persona académicamente seria, que llevó toda una campaña importante eh, con la idea de que no hubo cámaras de gas, bueno, pero no solo Faurisson, sino que hubo una serie de negacionistas que iban desde la ultraizquierda a la ultraderecha. Bueno, él escribe este libro con unos artículos, unos trabajos increíblemente serios, polémicos, comprometidos, al punto que cuando Noam Chomsky, yo no sé, comete, no, a ver, lo voy a decir suavemente, el desliz, pero no debería decir desliz. Sí, eres muy generoso con Chomsky. Soy muy generoso, sí, pero no tengo ganas de maldecir, soy muy generoso, tienes razón, pero vamos a decir desliz, por ser generoso, como tú dices, de apoyar a Faurisson. Realmente Vidal Naquet lo hace un ataque contra Chomsky muy interesante, pero también, Raquel, muy interesante porque el ataque, más que un ataque, es una reivindicación, ¿no? Digamos, ataque como efecto, pero es una defensa, digamos, lo de Vidal Naquet, ¿no? De la verdad. Lo hace desde un lugar contra Chomsky, desde un lugar no de la derecha, sino, y esto hay que decirlo también, Vidal Naquet fue un gran defensor de Argelia, en la guerra de Argelia, y se opuso a la guerra de Vietnam con fuerza, e incluso criticó muy fuerte, así como criticó, y fue uno de los, yo diría, la proa, casi diría intelectual, del ataque a los negacionistas. Nadie como él atacó de manera tan, digo de nuevo atacar es como defendió la verdad, como él en ese caso, pero al mismo tiempo fue un gran crítico de las políticas de Sharon y de los sectores más de ultraderecha de Israel. O sea que es inobjetable lo de Vidal Naquet, ¿no? En ese sentido que su ataque a Chomsky tenía tanto su compromiso con la verdad y con el deber de memoria, como así podía perfectamente criticar duramente algunas políticas de ultraderecha en Israel. Hoy, agrego algo más, en París hay una placa, hay una explanada directamente, que se llama Pierre Vidal Naquet, con una placa con su nombre. Eso está en la Rive Gauche del Sena, cerca de la biblioteca Mitterrand, en París. Bueno, esto por decir algunas de las cosas sobre las que vamos a volver quizás después, sobre Vidal Naquet. Algo más para decir. Sí. La polémica entonces surge en el caso de Flavio Josefo, justamente porque Vidal Naquet publica un trabajo en un libro que mencioné en el programa anterior, que se llama Ensayos de Historiografía. Tiene un muy, muy extenso trabajo y muy recomendable porque está escrito, yo diría, de manera muy tan erudita y académica como entretenida, ¿no? Se lee muy bien, se lee muy, muy bien, que se llama el texto Josefo sobre el buen uso de la traición. El buen uso de la, perdona, de la traición, vale. Traición. Sí. Porque acá, muy bien, porque está bien tu pregunta. Es que no sabía si habías dicho traición o tradición. Claro. Habiéndote acompañado en el programa anterior, imaginaba que era traición, pero quería asegurarme.
No, pero es muy interesante porque hay una ambigüedad y ahí hay un juego entre tradición y tradición, ¿no? Traditores, los italianos, siempre en la tradición hay algo de traición, ¿no? Pero es muy interesante el equívoco. Eh, pero lo interesante es que, porque precisamente el gran tema, y me permites introducir, es si, para decirlo de una vez, si Flavio Josefo fue un traidor o no. La Ujú. pregunta es qué es, y lo que está atrás de esa pregunta filosóficamente, no históricamente, pero más o meta históricamente, es qué es un traidor. ¿Qué es un traidor? Entonces, la pregunta puntual sería la discusión si Flavio Josefo fue un traidor. Atrás de eso está una discusión necesaria que ¿qué es un traidor? ¿Qué es un traidor en una situación de negociación? ¿Qué es un traidor en una situación donde, por ejemplo, y estamos hablando concretamente del año 70, de la destrucción del Segundo Templo, qué es un traidor cuando se negocia con las autoridades o se intenta llevar el mejor resultado posible ante una derrota no inminente, sino inexorable? Bueno, ahí se abre un debate, ¿no? Yo creo que está habilitado el debate. Antes de eso, habría que decir que en la historia antigua hubo grandes traidores. O sea, es toda una discusión la de los traidores. Ujú. De los que recuerdo ahora, la más fuerte fue, o una de las más, es la de Polibio. Polibio, que era un hombre que tiene muchas similitudes con Flavio Josefo, porque era aqueo, griego aqueo, y era culto igual que Flavio Josefo. Flavio Josefo era un judío historiador culto, digamos, de los asmoneos, de una casta, de un grupo de élite, eh, una monarquía judía, típico, ¿no? Culto, con acceso a la cultura, hablaba varios idiomas, entonces, y igual que Polibio, Polibio es una situación semejante, Polibio también entre comillas, se pasa a Roma. Otra palabra que se usa en estos debates, a veces es traidor y otras veces es tránsfuga, ¿no? Que el tránsfuga, también habría que ver los matices entre un tránsfuga y un traidor. Tránsfuga es como el que se pasa de bando, ¿no? Cosa que vivimos en la política, ¿no? Es cuando se habla hoy de los políticos, yo creo que en España debe ocurrir igual que en Argentina, estamos viendo estos pasajes, Constantemente. bueno, me imagino. Entonces Polibio, y generalmente, nada más que en la antigüedad eran cultos, ahora ni siquiera son cultos los que hacen esto. Bueno, volviendo a Flavio Josefo, la historia de Flavio Josefo, si uno la quiere como tener un panorama antes de, seguramente en la próxima emisión profundizaremos aún más esto, pero si uno quiere comenzar a ver el personaje de Flavio Josefo, adelantemos algo también, adelantemos algo. De algún modo Vidal Naquet, entre comillas, va a reivindicar a Flavio Josefo, va a matizar la acusación de traición o el cargo de tránsfuga. En cambio, para Momigliano no está justificada la actitud finalmente de Flavio Josefo. Pero vamos con el personaje entonces. Más o menos Flavio Josefo nace en el año 30, ¿no? Después de la era común. Y muere en el año 100, también más o menos. Tuvo una actitud, primero hay que decirlo, tuvo una actitud defensiva contra los romanos, ¿no? De hecho, después de la revuelta en Jerusalén en el año 66, fue designado por el Sanedrín de Jerusalén comandante en jefe de Galilea para armar toda la defensa. Capituló en el año 67 después de 6 semanas de estar defendiendo la fortaleza de Jotapa. Todos los que estaban en ese sitio, casi todos fueron asesinados. Él fue, digamos, deportado, llevado ante el general Vespasiano. Quizás sería interesante decir algo, esto ocurrió en el 66, ¿no? Voy a decir algo que ocurre un poco antes de la defensa que hace Flavio Josefo y antes de su deportación. En el 64, porque es interesante,
Ya en el 64 lo envían, porque a ver, era como Flavio era como a ver, en España era un chico bien, era como el Alcibíades, era como el joven brillante, bien formado, ¿no? Ujú. Culto. Entonces lo envían de Jerusalén, las autoridades lo envían a Roma para conseguir que Nerón libere a algunos sacerdotes judíos capturados durante las revueltas judías contra los romanos. Esto en el 64. Ahí antes de esto, antes de él resistir a los romanos, él consigue toda esta negociación, o sea, ya es un negociador, por eso me parece importante decirlo, lo consigue gracias al apoyo de un personaje muy singular que fue una de las mujeres de Nerón. Él establece un muy buen contacto con la mujer de Nerón, Flavio Josefo, que se llamaba Popea Sabina. Ujú. Un personaje muy singular, el amor entre Nerón y Popea, aparte fue el tema de una gran ópera barroca, la Incoronazione di Popea de Monteverdi, y en el 65, un año después de las negociaciones de Flavio Josefo para liberar a los sacerdotes judíos capturados durante las revueltas, en el año 65 Nerón le da una patada en el vientre mientras está embarazada a Popea, Popea aborta y muere. Sí. Volvamos entonces a la capitulación del 67. Capitula en el 67 Flavio Josefo, es conducido hasta el general Vespasiano, y ahí Josefo muestra, digamos, sus cocardas, sus títulos como hombre culto, como persona especial, ¿no? Y le predice a Vespasiano, esto es una anécdota famosa, que en ese momento era general, que llegaría a ser emperador. Y efectivamente llega a ser emperador en el 69. Con lo cual, Flavio Josefo se convierte en un favorito de la dinastía de los Flavia, que incluía a Tito y a Vespasiano y a Domiciano. Que también Entonces, de Vespasiano se puede pensar que muchos le consideran un traidor también. también. Ujú. Bueno, no te quiero entretener porque nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, cierro lo de hoy. Entonces, allí se convierte y ahí comienza el debate este metapolítico de qué es un traidor. Allí, para finalizar, en el 77, en el año 70, año importante, Ujú. Josefo se une al séquito de Tito, el hijo de Vespasiano, en la marcha hacia Judea. Y ahí es testigo de la destrucción del templo, ¿no? Del segundo templo de Jerusalén. Y ahí comienza su tarea de mediador entre vencedores y vencidos, y ahí comienza el capítulo el centro de la polémica que podemos ver la vez que viene, entre Momigliano y Vidal Naquet. Será muy interesante volver a hablar de Josefo, de Modigliano y de Vidal Naquet contigo, Pablo Dreisig. Muchísimas gracias. Por favor. Y hasta el próximo programa. A ti, Raquel, un beso, hasta luego a todos.